Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre esta disculpa pública que tuvo que dar la Secretaría de Educación Pública por los casos de niñas y niños que fueron víctimas de violencia sexual en un kinder privado de la Ciudad de México, denominado Marcelino de Champagnat. Y que, bueno, pues lo que eso significa, lo que trae como consecuencia, esperemos que para bien, precisamente para lograr que las niñas y niños puedan estar seguros en estos espacios, pues de eso vamos a estar hablando con el psicólogo Samuel Acosta Galván. Él acompañó a las niñas y niños en este proceso, en este litigio, y él pertenece a la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI como se conoce, que usted recordará, pues ya hemos tocado con ellos estas investigaciones que ellos han seguido de lo que han ido encontrando de estas prácticas abusivas que por supuesto no tendrían que ocurrir en las escuelas donde están niñas y niños. Y después de ello, pues nos vamos a cambiar de tema, pero seguiremos en la misma línea para hablar del informe Las formas del asedio, violencia contra mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador, este informe que documentó 1,189 casos de violencia contra mujeres periodistas en aquel sexenio de Andrés Manuel. Pues de eso vamos a estar hablando, precisamente lo que significó para las periodistas la conferencia matutina del expresidente, y lo haremos, esta charla la haremos con Mayra Lucía Sánchez Mora. Ella es responsable del programa de libertad de expresión y género en CIMAC, así que no se vaya, quédese con nosotras. Y miren, pasó algo muy importante en días recientes, que la Secretaría de Educación Pública tuvo que ofrecer disculpas públicas por el caso de niñas y niños que fueron víctimas de violencia sexual en el kinder Marcelino de Champagnat, aquí, entiendo, en la Ciudad de México. Pero para despejar esta y otras dudas y poder entender la dimensión de lo que esto significa, tenemos al psicólogo Samuel Acosta Galván. Él es parte de esta organización de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI, como se le conoce en muchos lugares. Él es el psicólogo que ha acompañado a estas niñas y niños. Y usted recordará hace pues ya algunos añitos, tal vez 2, pero ahorita me recordará Samuel seguramente. Ellos detectaron precisamente un tema muy importante que trajimos aquí, también Análisis Feminista, que son estas agresiones sexuales que estaban ocurriendo en diferentes escuelas, no solamente de la Ciudad de México, sino de otras entidades federativas. Presentaron estos casos, hicieron una publicación que se llamó Ya no es secreto, creo que pero Samuel me está sentando la cabeza, eso quiere decir que mi memoria no está tan mal. Así que eso fue muy importante porque lo que ellos pudieron identificar es el modus, esta forma sistemática de cómo estaban operando precisamente, pues estas mafias, porque son mafias, no hay que llamarla de otra manera, que atenta contra la integridad de estas niñas y niños que confían en sus maestras, en sus maestros, en la gente que está a su alrededor, y que al verse involucrados en temas tan fuertes como la prostitución, más bien la pornografía infantil, ¿no? Porque es un abuso total de estas niñas y niños, pues bueno, es parte de lo que hoy vamos a hablar, de esta violencia sexual en este kinder Marcelino de Champagnat. Cuéntanos, Samuel, en primer lugar, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, pero cuéntanos si esta disculpa pública se desprende de este otro tema tan importante que ustedes han colocado desde ODI. Cuéntanos qué es esto,
Hola, muy buenos días a todas, a todos. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación, Lucía. Sí, como tú ya bien venías relatando, pues la ODI en los últimos años, desde 2014, 15, hemos venido documentando pues violencias sexuales, ¿no? Dentro de entornos escolares, con diversos casos que en el caso de las abogadas, abogados, ellos han representado jurídicamente a estos niños. A mí me ha tocado la parte de trabajar muy de la mano de ellas, brindando el acompañamiento psicoprocesal a estas niñas, a estos niños. Y que bueno, pues el acompañamiento justo consiste en eso, ¿no? En irles a estas niñas, niños, explicándoles un poco qué está pasando en el proceso, cosas tan simples como qué es declarar, que es un término muy adulto. A ellos se les explica, pues bueno, habrá una persona que va a estar escuchando, tú únicamente tienes que contar lo que pasó, eso es declarar. Pues vamos tratando de hacerles que entiendan, ¿no? Qué es lo que va pasando, insisto, en el proceso. Como ya bien tú decías, pues hemos estado con este tema y hemos creado diferentes documentos. Uno de ellos es justamente el informe de Ya no es un secreto, en el cual se documentaban 24, 25 escuelas, no recuerdo bien, en 17 diferentes estados donde había pues denuncias, ¿no? De ciudadanía respecto a estas violencias sexuales dentro de escuelas, ¿no? En estos casos que hemos llevado nosotros, pues justamente lo que una de las hipótesis centrales que se basó en estos casos desde pues estos años que yo platicaba, pues es que no son agresores aislados, ¿no? Lo que veíamos y se documentaban ya no es un secreto, que de pronto había agresores que eran únicamente movidos, ¿no? De estas áreas donde estaban, de estas escuelas, y después de pronto aparecían en otras. Entonces, como tal, nunca había una denuncia, no había una ventilación, no había una denuncia ante fiscalías, que se quedaba todo, parecía en secrecía, por eso se llama ya no es un secreto dentro de la propia SEP, y que en este caso en particular que tú platicabas ahorita del caso del Kinder Marcelino Champañat, pues veíamos justamente que también pasaba eso, ¿no? Este fue un caso de 18 niñas, niños, víctimas, de las cuales nosotros representamos a 9 de esas niñas y niños. Y en estos casos, además de estos otros, se pudo de alguna forma en la sentencia establecer que habían sido efectivamente víctima por más de un agresor, y que esto en alguna parte de la sentencia el juez determina es obligación de la fiscalía, por tanto, seguir investigando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando detrás de esto? Que como tú decías, es una mafia, es una red de trata, no sabemos qué es. Todavía creo que hay muchas cosas ahí que se tienen que seguir investigando para poder determinar quiénes forman parte en caso de que hubiera esta red de trata, que creemos que sí, y que pues están operando, ¿no? Llama la atención por ahí nada más resaltar que pues se ha documentado en diversos foros que México es el primer productor de pornografía infantil a nivel mundial, y eso pues no creemos que sea un hecho aislado de esto otro que estamos platicando. Ese es más o menos el escenario, Lucía. Que déjame preguntarte, en este sentido, esta disculpa pública que logran que haga la Secretaría de Educación Pública como la autoridad responsable de la vigilancia y la garantía de que estas niñas y niños en cualquier colegio puedan estar seguros. Estamos hablando de un kinder, estamos hablando de niñas y niños de 3, 4 años, 5, tú me dirás, es decir, niños muy pequeños. Esta es una escuela de la Ciudad de México, si mal Sí. no. ¿Qué fue? Esta es la primera disculpa pública que hace la Secretaría de Educación Pública en un caso tan terrible como este. Digo, de lo que yo tengo recuerdo, sí, digo, de hecho tenemos un caso que antecede a esta disculpa que se brindó apenas el jueves de la semana pasada, que también ahí el juez determinaba que se ofreció una disculpa pública. Sin embargo, en ese caso, pues no ha habido avance, no nos han dado luz verde. En este caso en particular, digamos, todo se movió un poco más rápido, es el nuevo sistema de justicia, entiendo, no soy abogado, pero es lo que me han explicado, y por tanto, en la ejecución de estas medidas, pues fue hasta cierto punto más inmediata, ¿no? Porque estamos hablando de una sentencia que se da en 2021 y que hasta ahora estamos encontrando esta disculpa en SEP. Sí, digamos que en ese sentido es un caso particular que marcó muchos precedentes. Como oficina siempre hemos buscado las reparaciones de los daños integrales a las víctimas, esto es, que no solamente se quede, que se diga, pues que vayan a veces nos preguntaban eso, por eso lo digo así, que vayan a 17 terapias psicológicas y con eso ya va a quedar resarcido el daño. Pues claro que no hay mucho más allá de eso, ¿no?
¿no? Es una situación que, como afecta a diversas esferas de la vida de niñas y niños, pues indudablemente es en diversas esferas donde se tiene que atender. En este caso, el juez que resolvió en esta sentencia este caso nos parece que fue muy ejemplar, en el sentido de que fue mucho más allá justo de las medidas materiales, ¿no? Contempló todo esto como nuestra disculpa pública. Estamos a días de que haya también un día enfocado a esto, será el próximo lunes, en el que se difundan en todas las escuelas de CEP, eso es lo que se ha propuesto, materiales para que estos maestros puedan checar, para que las familias, para que los niños puedan estar informados, ¿no? Entonces, como lo decíamos en la disculpa pública, pues nosotros queremos que esto que sentenció un juez y que lo vemos mal, porque no era algo que hubiera tenido que llegar un juez a decirle a la SEP, tienes que hacer esto, tendría que haber salido de la SEP misma, todas estas medidas reparatorias que pedimos, pues sigan, que sea el principio, ¿no? Como lo decíamos en la disculpa, no el final. O sea, que no estamos llegando a un punto donde ya se acabó, se pidió disculpas y estamos bien, sino que más bien esto es un punto de partida donde tenemos que hacer muchas mejoras en el sentido de cómo están las escuelas de las niñas y los niños para que ellos puedan estar en tranquilidad y en paz. Y sus derechos garantizados, porque esa es su integridad. Estamos hablando de la integridad de niñas y niños de 4, de 3 años, de 5, es decir, pensemos en eso. El lunes, exactamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué materiales se van a entregar en las escuelas sobre prevención de abuso sexual? Lo que estaba pasando ahí tiene que ver, en este kinder, ¿era pornografía, grabaciones? O cuéntanos un poco también de esto y si hay consecuencias penales para quienes eran los dueños de este kinder Marcelino Champañán. Intentaré ir dando respuestas si me falta una y me ayudas por favor ahorita. Sí, digo, primero que nada este día, el lunes, lo que se pretende es darle difusión a materiales. Una de las cosas que también contempla el juez dentro de su sentencia es que se creen materiales justo para la prevención del abuso sexual, ¿no? Y entonces en eso se establece este día en el calendario de la SEP como uno muy importante, ya estando los niños dentro de las instituciones, que sea dentro de los primeros días de escuela, que tanto las familias como los niños, como los profesores estén informados, ¿no? Acerca de, pues, cosas tan elementales como cómo cuidar el cuerpo, ¿no? Para los niños, para los maestros, cómo pueden de pronto hacer uso de esto que ellos ven de manera constante con los niños y poder elaborar probablemente una denuncia, ¿no? Para los padres de familia, cómo pueden detectar con sus hijos sin revictimizar que están siendo víctimas de violencia sexual. Entonces, más o menos eso es el frente de lo que llevan los materiales, algunos son muy particulares, entran muy a fondo, describiendo incluso metodologías de cómo actuar si se detecta abuso sexual, y en el caso de los niños, pues sí, cosas tan graves como que un secreto, no, hay secretos buenos y secretos malos, hay caricias buenas y caricias malas, ¿no? O sea, en ellos con términos mucho más concretos para que lo puedan entender. Justo porque lo que hemos visto, que era otra de las preguntas que me hacías, es que la mecánica de pronto de estos agresores, pues justamente... Digo, estamos ante personas, pues sí, decirlo tal cual como es, delincuentes, que hasta cierto punto están especializados y van sabiendo cómo envolver a las víctimas, a estas niñas, a estos niños. Esto de que normalmente, o en muchos de los casos que hemos documentado más bien, ocurre con niños de entre 3 y 6 años, creemos que no es azaroso. Ellos saben que son niños que de pronto, por cuestiones de desarrollo, a lo mejor todavía no hay un lenguaje totalmente instalado y que indudablemente pues van a dudar de su testimonio, ¿no? O van a tener dificultades para hablarlo, que tienen muchos temores y que justo por eso los toman porque lo que vemos, que documentamos en Ya no es un secreto, es que no es una sola metodología la que tienen, por eso yo digo que son especializados, o sea, saben cómo en cada niña, niño, cuando ven ciertos aspectos, poder envolverlo, engancharlo para silenciarlo, ¿no? Entonces, por eso creemos que justamente la difusión de estos materiales ayudan mucho a eso, para que justamente los niños, por un lado, pues si están viviendo con esto, que sería terrible, deseamos que nunca pase, pero si están viviendo con esto, pues de alguna forma sepan que hay adultos que pueden protegerles, ¿no? Para los padres de familia que no se queden de pronto, porque nos pasa mucho en los casos, en el pensamiento de yo hice algo mal, no, pues estás detectando a tiempo y entonces hay cosas que hacer, ¿no? Y para los profesores, pues sí, nos ha tocado la experiencia en otros casos de profesores que pues no tocaron a ningún niño, pero que están en cárcel porque las niñas, los niños contaron en su momento que le habían contado a esa maestra y pues no hizo nada por ayudarles, ¿no? Entonces, Por omisión.
exacto, que es un problema y que ellos están obligados como servidores públicos y cercanos a niñas y niños de estos derechos que tú platicabas a denunciar en caso de detectar que hay algo que esté pasando con ellas y con ellos, ¿no? Creo que ahí llevaba dos preguntas que me habías hecho, pero me falta una tercera. Sí, es decir, la parte del Estado, ¿no? Es decir, este es el reconocimiento de, pues de eso, de que hay una responsabilidad, pero te preguntaba si hay alguna acción penal contra Claro. este kinder, que entiendo está en la Ah, Gustavo Amadero, no sé si es público, si es sí. privado, en fin. Es privado y justamente una de las cosas que fue un tema también de la sentencia es que otra de las cosas que le estamos pidiendo en esta disculpa y a los que se comprometió el secretario de Educación Pública es a que tanto escuelas privadas como públicas que pertenecen a la SEP pues tengan una regulación, ¿no? De pronto parece que las escuelas privadas han operado mucho de pronto en cómo ellos determinen que van a regular las condiciones de seguridad, quiénes accesan a la institución y demás que pues estamos viendo son factores que exponen a las niñas, los niños, ¿no? Entonces, uno de los compromisos que surgió ese día y que se pedía de manera muy clara por los padres es que haya estas determinaciones, ¿no? ¿Quiénes son las personas que van a estar, como los padres, las madres, cómo accesan a estas escuelas, cómo el personal que accede, pues realmente tenga una necesidad de estar ahí dentro, que no sean personas que de pronto, pues no sé, hasta y que, pues bueno, estas cosas se regulen, ¿no? Acerca de quiénes son, pues las personas responsables, imputadas, pues sí, digo, no es tan simple, digo, aquí, por eso decía hace un rato que lo que el juez determina es que se sigan las investigaciones, pues quienes fueron directamente sentenciados, pues fueron personas que cometieron los hechos directamente. Ya comentaba yo hace un rato que nos preguntamos a veces y hemos planteado en la mesa que puede ser parte de algo mucho más grande, y en ese caso, por eso la necesidad de que se sigan las investigaciones. No sabemos si las personas que son los responsables de estas instituciones privadas, si son las personas que tienen algún cargo administrativo dentro de SEP. Entonces, por eso lo importante, ¿no? Hasta ahorita tenemos estos sentenciados, que son dos, pero creemos que puede haber más y que por tanto tiene que haber una secuencia hacia el futuro de las investigaciones, ¿no? Para identificar de manera clara quiénes son los responsables. En este caso, los daños que estas niñas, estabas hablando de 18 niñas y niños, 9 lleva ODI, ¿cuáles son precisamente estos daños con que se realizaron con estas niñas y niños y qué pasa con estos agresores? Ya empezó un juicio, que es lo que te preguntaba, es decir, estos agresores están detectados, iniciaron ya el Sí, proceso. dos están sentenciados, que por eso surge esta disculpa pública como una medida desprendida de ese juicio que se tuvo de estas 18 niñas y niños, y que una de sus medidas es esta disculpa pública, más los materiales, más todas las otras cuestiones que tengan que ver con la reparación de los daños, ¿no? Pero te decía, o sea, todavía creemos, y eso es otra de las determinaciones de la sentencia, que se sigue investigando, porque presumiblemente puede haber más personas que estén implicadas, ¿no? Entonces, digamos, en este caso de estas niñas y niños ya se sentenció por esos, pero hay otros procesos que siguen en puerta con algunos otros personales administrativos o profesores o profesoras de esta institución. Este caso es muy importante porque nos da ese panorama que necesitan las familias, el personal docente que está trabajando, que sepa que hay posibilidades de responsabilidad si no actúan. Que la no acción los vuelve cómplices y que, como tú señalabas, pues hay personas maestros que por la omisión, por no actuar, pues hoy están purgando una sentencia, y no se trata de eso, sino de garantizar que pues las niñas y niños que van a la escuela no tengan que pasar por cuestiones como estas, que, como tú bien lo señalas, las dimensiones del daño son terribles. Y creo que, Samuel, que aquí vamos entrando precisamente a lo que implica la disculpa. Ya señalabas, esto es parte de un proceso, no es lo único, pero se desprende de esta disculpa pública uno de estos materiales que tendrán que empezar a circular a partir de lunes en todas las escuelas. Durante esa disculpa pública, algo que me parece muy importante es que el propio secretario de Educación Pública, Mario Delgado, pues reconociera que el Estado falló,
que el Estado falló al no garantizar que esas niñas y niños estuvieran en entornos seguros, donde no ocurriera esto, y creo que ese reconocimiento de la responsabilidad del Estado me parece muy importante, porque lo que tiene que haber es un cambio en las políticas. Tú has acompañado a 9 niñas y niños, ya lo comentabas muy al principio, que tener que explicar el proceso que tenían que enfrentar, pero entender lo que se van, lo que vivieron no es sencillo, Samuel. No solo ellos, estos pequeños, sino sus familias. Sí, Karen, como bien dices, teníamos una pregunta del bloque pasado de cuáles eran las afectaciones justo de estas niñas y niños, todo lo que había que reparar, así como bien lo señalaban ahorita en el entrecorte y que yo ya venía diciendo que los agresores pues de pronto perciben qué cosas hay vulnerables en ciertas niñas y en ciertos niños, y a partir de eso a veces hemos visto establecen las dinámicas abusivas, como esto de que algunos observen, otros sí participen, o sea, son una gran variedad de cosas que hemos documentado, ¿no? Y las afectaciones pues son diversas también en ellos, ¿no? Algunos niños, digo, es que siempre hablar de estos temas me parece algo terrible, horrible, pero que se tiene que nombrar. Algunos los manipulaban hasta el punto de hacerles creer que eso era el amor, ¿no? Y entonces para un niño, una niña, entender que eso es algo que no le está haciendo mal cuando él a lo mejor ya tiene un precepto de que sí está mal, pues genera una confusión terrible, ¿no? Y luego por eso hay que trabajar con toda esa confusión que le generó, ¿no? Para que cuando siga avanzando en su desarrollo, lo que hemos visto y que puede ser terrible es que esto tiene secuelas en todos los momentos de la vida, ¿no? No es lo mismo entender lo que te pasó cuando tienes 6 7 años, a cuando tienes 12, a cuando tienes 18, a cuando tienes 25, ¿no? Hay afectaciones que se han documentado, se van trasladando determinado por lo que estés viviendo tú, ¿no? En la adolescencia, el establecimiento de estas parejas propias, en la edad adulta, cuando ya probablemente hay una vivencia ya con alguien cercano que vas a estar conviviendo, luego cuando tienes a los propios hijos, no sé si me explico, o sea, las afectaciones pueden ser variadas, pueden ser múltiples, diversas en cada caso, y que por eso buscamos también que los procesos de terapia luego sean individuales, ¿no? Institucionalmente también hemos impulsado mucho la necesidad de que los centros, las instituciones brinden estas terapias muy enfocadas hacia lo que está afectado particularmente en cada caso, ¿no? De las implicaciones de lo que significa esta disculpa, creo que ya lo escuchaba bien con alguna de las personas que se expresaban en las redes sociales. Una disculpa no basta, creemos, les invitamos también, lo hemos difundido en nuestra página de ODI, que vean la disculpa, quienes estén interesados, para que escuchen pues todo lo que ahí se manifestó, ¿no? Tuvimos la participación de algunas familias que expresaron de viva voz ante el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, pues todo lo que habían vivido, ¿no? Todo el trajín que habían vivido, todas las dificultades que habían enfrentado con SEP particularmente y con Fiscalía para poder llegar a este momento, ¿no? Y todos plasmaron en algún momento que, como bien decían en las redes sociales, esto no es suficiente, ¿no? No es que la disculpa sea un acto protocolario de celebración, es más bien es un acto de concientización de que estamos haciendo cosas mal y de que debe haber compromisos por mejorar esto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, por eso les invito a que vean la disculpa pública, porque creo que en esta exigencia ciudadana que puede haber, ahí hubieron varios compromisos que se hicieron para que estas cuestiones no sigan ocurriendo, ¿no? Como que hay escuelas transparentes, que no haya baños que sean compartidos para maestros y niños, que lo que decía yo hace un rato, que personas que ingresan a la institución estén documentadas, se vea bien quiénes son, que no haya viviendas dentro de las escuelas. Sabemos que muchas de las escuelas públicas de pronto hay viviendas donde viven personas de intendencia o lo que sea. Creemos que eso es un factor de riesgo y entonces también estamos impulsando eso. Evidentemente habrá medidas que sean mucho más inmediatas, ¿no? Y que por eso creo que es bueno escuchar esta exigencia ciudadana que de alguna forma dieron las víctimas también, los padres, las madres de familia. Y por otro lado, lo que a mí me tocó presentar, que eran las exigencias también de los niños, ¿no? El darles voz fue una particular misión que yo, cuando hablé con ellos me encargaron. A través de sus dibujos pudieron plasmar algunas de las ideas que tenían para que estos lugares fueran mejor y para, sobre todo, como tú decías al principio, exigir sus derechos, ¿no? Entonces, ¿de qué va la disculpa? Pues creo que es todo esto. Yo sí invitaría a que se le viera, porque hay una parte donde, insisto, hay un trajín de las experiencias que vieron las familias. Pensamos que eso también lo podemos generar como materiales de difusión para que luego otros padres de familia conozcan este trajín, las dificultades,
los síntomas que hay y cómo poder no desistir, ¿no? Ante esto, porque finalmente el sistema de justicia, pues muchas veces es hostil, es cerrado, y si no tenemos un conocimiento, digo, yo sé que no debería ser así, pero se cierra y pues a veces nos deja pues ahí varados, ¿no? En este proceso. Entonces, mientras más informados estemos, creo que podemos exigir más y de mejor manera. No, Entonces, pues no es casual, perdón que te interrumpa, Samuel, tener el 98-99% de impunidad en este país. En diferentes temas, las fiscalías nos quedan a deber muchísimo a la ciudadanía y en especial a las víctimas. Y yo quisiera traer esas voces de esas niñas y esos niños que te encargaron, Samuel, pues pudieras hacer llegar. ¿Qué están pidiendo esas niñas y niños? sí, en general, digo, son medidas que a veces uno pensaría que como son niñas, niños, pues van a pedirnos cosas irreales, pero ellos también derivado de esta experiencia del acompañamiento que brindamos, en donde, como yo decía al principio, les íbamos dando información de lo que pasaba en el proceso, pues ellos fueron entendiendo, ¿no? Que también había cosas que podían pedir. Una de ellas, me recuerdo que decía de pronto en la sesión que tuvimos para preparar su dibujo, decía, bueno, pues de pronto tengo ideas. Ideas como que pues no debería haber gritos, no debería de haber insultos, no debería de haber empujones y sobre todo no debería haber, y lo dijo ella textualmente, está en su dibujo, abuso sexual. Y entonces tú dices, o sea, es una niña de, ahorita tiene 8, 9 años, que va desde lo más elemental básico de que haya un buen trato de las personas que están ahí dentro hasta cosas tan, pues que sí, digo, todos coincidimos en que este tipo de cosas no tendrían que pasar y pues mucho menos el último, ¿no? Los abusos sexuales. Entonces, parten, yo con ellos me salta mucho que parten de cosas muy concretas como pedir el buen trato hasta cosas tan pues sí, notoriamente evidentes, como que no hay abuso sexual que a ellos les pasó. Y luego otra cosa que me mencionaban también ellos eran mensajes para otras niñas, ¿no? Otros niños, ¿no? Que aprendieran a cuidar su cuerpo, que pusieran límites, que alzaran la voz. Hacían mucho la definición porque les pedíamos que nos definieran la justicia y de pronto algunos nos decían, pues la justicia es que se debe de hacer algo cuando alguien hace algo que lastima sin razón. No sé, eran abstracciones muy interesantes las que ellos realizaban, ¿no? Otro niño dibujó a un superhéroe que es muy conocido, Dragon Ball, y que lo dibujó vestido de abogado. Entonces, cuando le preguntábamos, decía, pues es que además de él tener superpoderes, también otra de las cosas que hace es ser abogado y va y protege a personas que no pueden protegerse por sí mismas, los juzgados, ¿no? Entonces, decíamos, wow, pues estos niños han construido, que es el otro objetivo del acompañamiento, un sentido de la justicia, de cómo exigir esa justicia. Si para los adultos es difícil, como tú ya decías, que nos quedan a deber muchísimo, pues para una niña, un niño, pues de pronto es todavía mucho más complicado, ¿no? Lo que buscamos en la oficina es eso, o sea, es que ellos puedan de alguna forma manifestarse, busquen estos recursos que a lo mejor en algún momento están por ahí difusos o no están, y que en algún momento lleguen a la exigencia social, ciudadana ante instituciones de decir, pues tú tienes que buscar y velar porque yo esté bien, ¿no? Otros planteaban esto de las escuelas, sí, te escucho. Y que es muy importante, por eso es tan importante ponerlo en la luz pública, por eso es tan importante hablarlo. ¿Son temas duros? Sí. ¿Son temas dolorosos? Por supuesto, pero el ocultarlos, lo único que genera es que esos agresores se sienten cómodamente en la impunidad. Y lo que hay que romper es precisamente la comodidad de esos agresores que saben que en la fiscalía te van a entrampar, que en la Secretaría de Educación Pública los procesos son complejos, ya lo decías tú, que las familias hablaron de esto, que se vuelve, en este espacio hemos escuchado a muchas víctimas, para nosotras las voces de las víctimas son muy importantes, que han señalado los vericuetos que se pueden enfrentar en las fiscalías, el colocarlos en duda, el no tener el mínimo tacto. Y yo me imagino que estas niñas y niños que llegan con unas familias, primero en el shock de descubrir que tu hija, que tu hijo está viviendo abuso sexual en un lugar que tú creías que estaba seguro. Y ahí me quiero detener también, Samuel, porque creo que tenemos que hacer mucha pedagogía con las familias. ¿Qué tenemos que estar alertas?
las familias en general, no, aquí no hay la responsabilidad de uno de los padres, no, las familias en su conjunto, para que podamos acompañar a nuestras hijas e hijos que entraron a la escuela este lunes, que están iniciando su vida escolar y que pues sí, especialmente estamos hablando de estos kinders, de niñas y niños muy pequeños, que no van a llegar y decir, mamá, me pasó esto en la escuela, papá, me pasó esto, el maestro hace esto o aquello, o alguien adulto, ¿no? ¿Cómo dialogar con nuestras pequeñas y nuestros pequeños para decirles, uno, no infundirles necesariamente miedo, pero sí darles herramientas para decir, esto no es correcto? Sí, bueno, digo, hay una gran parte aquí de dos. Es difícil, cuando son niños tan pequeños siempre decimos que también la cercanía, y pues sí, pareciera ser algo que es evidente, ¿no? En todos los procesos, que la cercanía entre padres, madres e hijos es necesaria, ¿no? Es necesario que tu hijo, pues no nada más en este aspecto en el educativo, te vea como un referente que protege, sino en todos los demás de su vida, ¿no? Eso va a ir abonando a que cada vez que pase algo, ni siquiera algo tan grave como esto, pues él te lo puede expresar y tú tengas las herramientas para poder ayudarle a solventar estas cosas, ¿no? No obstante, tenemos indicadores que luego son muy claros, ¿no? Hemos visto que en muchos niños, niñas o niños, empieza a haber pesadillas, empieza a haber un temor marcado por la escuela. Lo que nos marcaban muchos de las experiencias que hemos documentado es, pues mi hijo estaba bien en todo el día y de pronto pues llegaba la hora de ir a la escuela y se ponía triste, lo veía mal, no se quería quedar, se ponía lloroso. Yo en este pensamiento de que pues son los primeros días y pues es normal, se tiene que ir acostumbrando, pues a lo mejor no me detuve. Sabemos que las familias nunca son responsables, pues, pero de pronto estos sí son indicadores, ¿no? De que algo puede estar pasando. Y de pronto, por eso decía yo que es un trabajo en conjunto, por eso estos materiales que yo platicaba al principio, también buscan dar información a padres, no solamente de cómo acercarse a los hijos, sino de sí las cosas que pueden pedir en la escuela, ¿no? Muchos de los padres ese día, una de las cosas que demandaban, o que más bien difundían para otros padres, es que se tenga la posibilidad de que cuando tú desde que vas a inscribir a tu hijo en la escuela, pues pidas al directora responsable de la institución te permita ver las instalaciones, porque hemos visto que muchos de estos, al tener lugares que baños compartidos, como lo decía yo hace rato, o algunos tienen bodegas enormes donde pues pareciera que no entra nadie y que son un secreto y que se vuelven espacios pues hasta temerarios para los niños, temerosos, perdón, de que no te tienes que acercar ahí, pues no tendrían que estar, o sea, y tiene que ser parte de una exigencia que tú como padre también acá se proponía en la disculpa, no sé qué tantas cosas se vayan a lograr y cómo coordinarlas, habría que irlas analizando todas una a una, en eso estamos, pues hubiera una comitiva permanente de padres que estuvieran atentos de estas cuestiones, ¿no? De qué cosas están dentro de la escuela, qué cosas están ahí que pueden poner en riesgo a niñas y niños en algún momento, sí. Y Samuel, y esto es muy importante porque están estos, no me acuerdo cómo se llaman, asociaciones de padres de familia, ya me llegó el nombre, y se habla de si se pinta, si se arregla tal cosa, pero este tema, vuelvo, se queda a un lado porque nadie lo quiere tocar. Y es momento de también que ahí se toque, que se hable. Podríamos estar hablando toda la mañana porque este es un tema muy importante, pero bueno, el tiempo se agota. Y yo agradezco mucho, Samuel, y agradezco mucho a la oficina, a Odi, que esté esta mañana aquí con nosotras y el trabajo que ha hecho esta Defensoría de los Derechos de la Infancia. Así la puede buscar, así la va a encontrar, así va a encontrar su página y va a poder leer con cuidado la disculpa pública y que la podamos compartir para que se conozca, se le lleve a otras mamás que a lo mejor no escucharon a otros papás en sí, porque esto es un tema que, insisto, no es agradable, a nadie nos gusta, pero que es necesario romper el silencio y hacerlo de la conversación pública, porque de esa manera también protegemos a niñas y niños. Samuel Acosta Galván, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras en Análisis Feminista, y pues seguiremos hablando de esto y otros temas, porque como bien lo señalas, esta disculpa pública pues es el inicio de una serie de cuestiones que tienen que cambiar en las escuelas, que ustedes están acompañando en este proceso y que esperemos que efectivamente lo que dijo Mario Delgado en la disculpa pública no sean solo palabras, sino se vayan
vayan concretando en hechos concretos, porque con las niñas y los niños no, porque nuestras niñas tienen que ser protegidas al igual que nuestros niños, y garantizar espacios seguros para ellos es también deber del Estado, para ellas y ellos. Así que gracias, Samuel, gracias por esto, felicidades por haberlo logrado y seguiremos conversando. Muchísimas gracias por el espacio. Ustedes se sienten como una casta divina. No los puede uno tocar, ni con el pétalo de una rosa. Pero el teléfono, Sí. el teléfono que debe conocer es el teléfono personal. ¿Y qué pasa? Pero hay Y me una está ley acusando. que impide eso en este país. ¿Cómo no? Presidente. Pero Entonces, más allá de la investigación, entonces, ¿usted no cree que fue un error? No, para nada. ¿Volvería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros? Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. Yo sigo viendo ese fragmento, no sé si ustedes ya, y me sigo preguntando cómo es posible que se contraponga y se justifique más bien los hechos, diciendo cuando está de por medio la dignidad del presidente, puedo hacer cualquier cosa. ¿Qué pasa con la seguridad, la integridad de periodistas cuando son exhibidas o fueron exhibidas, como en aquel momento, en esas conferencias matutinas? Y ya estamos de regreso aquí en Análisis Feminista y queremos hablar precisamente con este tema de lo que recientemente se dio a conocer en el informe Las formas del asedio, violencia contra mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador, con Mayra Lucía Sánchez Mora. Ella es responsable del Programa de Libertad de Expresión y Género en Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, y no queremos pasar de alto, mi querida Mayra, muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotras, de lo que ustedes encontraron, de lo que documentaron en este informe. No es una forma, son distintas formas con las que se están enfrentando las periodistas. ¿Para qué? ¿Para qué las asedian? Gracias, Lucía. Buenos días. Pues efectivamente, ¿no? Son distintas y dolorosas, ¿no? Las formas en las que se asediaron a las mujeres periodistas durante este sexenio. Y uno de los grandes hallazgos es que, CIMAC viene haciendo esta labor de documentación y registro de casos de agresiones contra mujeres periodistas en todo el territorio nacional desde hace más de 18 años. Y en este informe hicimos un ejercicio de comparar un poco con el sexenio anterior, es decir, el de Enrique Peña Nieto. Y nos dimos cuenta que hubo un aumento del 117% en las agresiones con relación a ese sexenio anterior, ¿no? En el de Andrés Manuel documentamos 1,189 casos de agresiones, mientras que en el de Enrique Peña Nieto documentamos 548 casos. El año más violento de este pasado sexenio fue el año 2020, cuando registramos 244 agresiones. Y esto pues nos pone a pensar, ¿no? O sea, justo fue el año de pandemia, donde se empezaron a dar nuevas formas de agresiones, de asedio a las mujeres periodistas, y fue el bloqueo informativo, que de hecho fue el tipo de agresión más frecuente durante los 6 años, con 171 casos de agresiones, y esto representó pues casi el 15%, ¿no? de todas. Entonces creo que merece mucho la atención, pues ver de qué manera, ¿no? O sea, cómo la violencia, las formas de la violencia se está reinventando también, ¿no? Mayra, de repente uno pensaría, ¿no es un país en guerra? Digo, tenemos todo el drama de lo que está ocurriendo en Gaza,
esta campaña a la cual también se sumó CIMAC Radio, que impulsó Reporteros Sin Fronteras desde su sede internacional en Francia, ¿no? Para evidenciar la masacre contra periodistas, 210, y decía, a este ritmo nos vamos a quedar sin periodistas que informen a lo que está ocurriendo en Gaza. No estamos en ese contexto, no estamos, sin embargo, lejos de que las agresiones disminuyan, lo que nos estás hoy narrando es un incremento brutal de esas agresiones que casi están representando la mitad de las agresiones contra la prensa que se documentaron en el sexenio. Es decir, las mujeres casi, que no es nada para festejar, están llegando a ser tan agredidas como sus compañeros pares en términos de esto, pero aquí hay condiciones distintas. Y si bien, claro, si comparamos con la violencia que se registra de los hombres periodistas en este país, pues es verdad que el porcentaje es menor, pero la violencia contra las mujeres periodistas tiene características específicas en razón de género, y si apelamos a otras categorías de opresión, ¿no? Dentro de un enfoque interseccional, pues vemos que pues la violencia pues es más brutal, ¿no? O sea, hablamos de cómo justamente las periodistas pues sobreviven a una violencia feminicida, ¿no? Creo que esto que tú apuntas con relación a cómo es posible que en este país se tengan estas cifras de violencia cuando aquí no se vive ninguna guerra, ¿no? Pero ninguna guerra ¿para quién? Porque pues las mujeres sí estamos pues en medio de una guerra, ¿no? Y creo que estas cifras pues dan cuenta de que el cuerpo de las mujeres sigue siendo, ¿no? También el botín de guerra en estas guerras patriarcales. Con relación a las graves violaciones a los derechos humanos, que creo que también es importante ponerlo sobre la mesa, preocupa, por ejemplo, que las detenciones arbitrarias se mantengan como una constante, esto con relación al periodo de Peña Nieto y el de AMLO. Hubo casos de tortura en el de AMLO que no se habían registrado en el anterior, y también documentamos atentados, 5 feminicidios en este sexenio, y hubo persistencia y aumento de casos de desplazamiento forzado, lo cual también pues, nos preocupa muchísimo. ¿Quiénes son las periodistas principalmente que son violentadas y cuáles son los temas que ellas estaban documentando para que la sociedad supiéramos? Porque eso es la tarea de quienes hacemos periodismo. En definitiva, el tema define el peligro, ¿no? Las periodistas que enfrentaron el mayor número de agresiones trabajan en la fuente política, se registraron 601 casos, le siguen quienes cubren sociedad, seguridad e información general, y esos ataques están directamente relacionados con los temas, las coberturas, el tipo de investigación que estaban realizando cuando ellas fueron agredidas, y ahí destaca temas de corrupción, por ejemplo, con 161 casos, protesta feminista, 156, cobertura electoral, protesta social, gestión pública y seguridad. Y aquí me gustaría detenerme en la segunda cobertura más atacada, que fue la protesta feminista. Si vemos, por ejemplo, en el año 2022 y 2023, el mayor número de agresiones, en el 2022, el 70% de las agresiones en el mes de marzo se dieron en las coberturas del 8M, ¿no? El Día Internacional de la Mujer, y en el 2023 correspondieron al 73%. Y esto pues nos pone pues en un momento de reflexionar, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Por qué? ¿Por qué las periodistas han sido las más agredidas en las manifestaciones feministas, ¿no? Que salen a reivindicar los derechos de las mujeres. Y otra de los, digamos, de los análisis que realizamos es que también es un efecto de todo el discurso estigmatizante y la criminalización que se dio al movimiento feminista y a las protestas feministas, ¿no? Desde las mañaneras, ¿no? Presidenciales, y como esto pues se fue replicando, se fueron reproduciendo estos mensajes
contra las manifestantes y por supuesto pues estaban ahí las que cubren, ¿no? Entonces pues sí lo vemos con mucha preocupación. ¿Quiénes están agrediendo? Es decir, porque yo recuerdo en el sexenio de Andrés Manuel, él decía, a nadie en las mañaneras le han disparado saliendo, faltaba más, digo, no es por otra cosa, pues, sería terrible. Sin embargo, esto que nos estás colocando, es decir, ¿quiénes están agrediendo a las periodistas por el trabajo que están haciendo? Pues en general, el mayor número de personas agresores son funcionarios públicos, representan el 40%, si sumamos funcionarios municipales, estatales y federales, pero luego hay un hallazgo que también es importante y es la participación de civiles y cómo ha crecido, ¿no?, considerablemente también entre ambos sexenios. En el de Peña Nieto representaban el 3%, en el de AMLO el 10%, es decir, hubo un aumento del 675%. Y ahora, si vamos a las protestas feministas, pues este es otro de los llamados que hemos realizado en los últimos 3 años, 2022, 2023 y en este año también, es que el mayor número quienes están agrediendo a las manifestantes, a las periodistas son manifestantes, ¿no? Si vemos en el 2022 fue policía estatal en su mayoría, pero ya en 2023 esto cambia, ¿no? La balanza se mueve hacia las personas manifestantes. ¿Y cómo explicas esto? Porque tú decías, bueno, son las manifestaciones feministas, uno podría pensar, bueno, si ve a una periodista, podría sentirse protegida porque muchas veces ellas han pedido que sean mujeres quienes hagan estas coberturas, pero ¿cómo explica CIMAC este fenómeno de que sean las propias manifestantes quienes están agrediendo a las periodistas? Y pues digamos, es complejo, ¿no? Porque por un lado nos hemos encontrado con que algunas de las periodistas, que claro, muchos medios, sobre todo pues hegemónicos, ¿no?, tradicionales, que les encanta sacar como estas imágenes durante las protestas donde sean hechos violentos, digamos, ¿no? Y pues que obedece a toda esa narrativa de criminalización, pues han aprovechado, digamos, la puerta para enviar a las mujeres, ¿no?, a cubrir, porque por supuesto los hombres periodistas pues no son bien recibidos, ¿no? Ya no salen a cubrir ese tipo de protestas. Entonces, muchas veces las periodistas que están cubriendo se ven obligadas porque sus medios las presionan para capturar, ¿no?, hechos de iconoclasia, ¿no?, como para reforzar este discurso, ¿no?, estigmatizante y criminalizante. Entonces, esa es uno de los casos que hemos documentado, ¿no? Las periodistas toman estas fotos y las manifestantes reaccionan, ¿no? Claro, ese discurso estigmatizante del presidente Andrés Manuel de son violentas, etcétera, llevó a muchas cosas y entre eso a que manifestantes y periodistas, manifestantes feministas y periodistas no encontraran estos puentes, pero no son las únicas. Seguimos viendo el tema de esta estructura del Estado que sigue colocando en riesgo a las periodistas. Sí, pues es el discurso que fragmenta, ¿no? O sea, también en casos como el de Michoacán, que ha sido el más, digamos, con el mayor número de agresiones en las coberturas de protestas feministas en el marco del 8M, hemos visto que pues también ha habido muchas fracturas dentro del movimiento y eso ha hecho que por una razón u otra pues las manifestantes estén, ¿no?, poniendo a las periodistas como en situación adicional de vulnerabilidad. Mayra, el hecho de que no se detengan las agresiones contra periodistas te habla de una fragilidad de la democracia mexicana, sin lugar a dudas, pero aquí hay una instancia de protección que lleva 13 años creada. No sé, ustedes analizaron esta parte. ¿Qué encuentran que en esta institución llamada Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos? Sí, realizamos un balance del funcionamiento. Un minutito, Mayra, antes de cerrar. Sí, realizamos un balance del funcionamiento del mecanismo, anotando
pues por un lado, las falencias que hemos encontrado como parte del acompañamiento que hace CIMAC a mujeres periodistas en situación de riesgo y hicimos una serie de recomendaciones, ¿no? Justamente para ver pues cómo esta instancia que es tan importante para la protección de las periodistas, pues por ejemplo, no está tomando en consideración la violencia digital, por ejemplo, ¿no? Que ha sido también como uno de los tipos de agresiones más registrados en este sexenio pasado, y también las campañas de desprestigio que ocupan el cuarto lugar en este sexenio. Entonces hacemos un llamado justamente, ¿no? Como a que se aborde estas amenazas que, aunque no sea, digamos, no impliquen violencia física, ¿no? Porque a veces parece que la protección solamente depende de si tenemos en riesgo la vida o la integridad de las periodistas, sino que pues también se aborde de manera integral, ¿no? Y que también haya un enfoque en este tipo de agresiones que están limitando la libertad de expresión y por tanto pues la democracia. Y se ha demostrado que el espacio digital no está ajeno digamos, al espacio físico cotidiano, es decir, no porque ocurra ahí no tiene afectaciones ni daños para la vida de las personas que son amenazadas, intimidadas. En este caso, supongo que las periodistas pues corren la misma situación. Los daños están ahí y hay que visibilizarlos. Mayra, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras en Análisis Feminista. Cuéntanos dónde pueden mirar el informe, dónde lo pueden leer. Sí, el informe está en nuestra página web, www.cimac.org, también en nuestras redes sociales. Por estos días hemos estado compartiéndolo, entonces pueden descargarlo ahí, está únicamente en versión digital. Pues ahí está la invitación para que sigamos profundizando también en lo que esto significa para nuestro México y para el trabajo y para la sociedad. Yo hablaba de gas y decía, imagínense ustedes si las periodistas son silenciadas, entonces ¿quién nos va a informar? A este paso, ¿quién nos va a informar en este país de lo que está ocurriendo, como lo que acabamos de escuchar con Odi, de la violencia sexual contra niñas y niños en escuelas en este país? Esa es la tarea que hacemos las periodistas. Y Mayra Lucía Sánchez Mora, responsable del Programa de Libertad de Expresión y Género de CIMAC, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a que compartan sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.